André Benavides es un experto constitucional. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. André, entremos en materia, doctor. ¿Qué fechorías se han cometido supuestamente en el llamado caso Sinohydro? Buenos días, estimado Juan Javier, un cordial saludo para usted y para todos quienes nos escuchan a través de Radio Centro. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que esto nace como una investigación por parte de Fernando Villavicencio y otro grupo de periodistas que era conocido como INA Papers. Esto ya fue denunciado en su momento, en los años 2018-2019. Sin embargo, no ha existido como tal un resultado inmediato por parte de la Fiscalía, sino hasta el día de ayer y en las últimas horas, en las cuales presuntamente se ha determinado que existe una estructura de corrupción en la cual estarían involucrados varios exfuncionarios públicos, algunas autoridades que tienen que ver a China, otros empresarios, respecto de un delito de cohecho a través de la ejecución de este proyecto de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en el marco de la contratación que tuvo el Estado ecuatoriano con la empresa Sinohydro. En ese sentido, vemos que la Fiscalía va a formular cargos y el próximo 2 de marzo será dicha audiencia en la cual, en efecto, se va a vincular a estos personajes. Y también, de ser el caso, se establecerán algún tipo de medidas de seguridad o medidas que permitan la comparecencia de estos en el proceso y obviamente permitan su juzgamiento y sanción de ser el caso. Doctor Benavides, el expresidente Moreno ha insinuado que la Fiscalía ha dado un giro sorprendente tras el triunfo del correísmo en los comicios de febrero. ¿Lo cree posible? Bueno, uno de los cuestionamientos que se hizo en su momento era la inactividad de la Fiscalía General del Estado, porque de la investigación que en su momento se estableció en la Asamblea Nacional y que posteriormente también se tramitó en la Fiscalía General del Estado, veíamos que al menos en el ámbito judicial no avanzaba el proceso y evidentemente sí llama la atención que después de casi 4 años, recién la Fiscalía General del Estado formule cargos. Tampoco es descabellado lo que se ha dicho del tema del correísmo, etcétera, etcétera, pero yo creo que hay que, más allá de esos mensajes políticos, hay que garantizar la independencia de las funciones del Estado, en este caso de la función judicial, la cual va a ser el proceso correspondiente y determinará si es que en efecto existe algún delito que debe ser juzgado, que debe ser sancionado y que involucraría al expresidente Moreno y varios de sus allegados. Estimado Andrés Ortiz, te saluda. En esta audiencia de formulación de cargos, ¿no? Se abre pues obviamente la instrucción fiscal correspondiente y pues comenzará el proceso de 90 días que establece el COIP para la investigación correspondiente. La fiscal en esta demora debemos presumir que se ha acopiado, pues ha recogido un sinnúmero de información que desconocemos, ¿no? Porque eventualmente teníamos pensado que estaba eso dormido estaba en el baúl de los olvidos y de repente sale con este pedido de audiencia de formulación de cargos. Más allá de que me imagino que va a ser extensa porque son 37 imputados, con lo cual pues va a ser difícil que esto se resuelva en un solo día. No sé si se alcance la formulación de 37 personas en un solo día. También puede pedir medidas de aseguramiento del proceso, o sea, ella podría pedir la detención de alguna de estas personas o solamente serían medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Eso nos están llegando consultas en ese sentido acá en la radio. Bueno, excelente pregunta, un cordial saludo para ti, estimado Andrés. A ver, aquí tenemos que tomar en cuenta varios elementos respecto de este delito. Uno, que es un delito de cohecho. Y de acuerdo a la Constitución de la República es uno de los delitos que son imprescriptibles tanto para el ejercicio de la acción como de la sanción. Así que independientemente de que la Fiscal General del Estado se haya demorado
harto tiempo, en algún momento esto podía activarse, y como ya ha ocurrido en las últimas horas, ya se pide la formulación de cargos y por ende, como bien lo señalas, Andrés, la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 90 días. Eso por un lado. Por otro, seguramente la fiscal general del Estado, al momento de formular cargos, pedirá al juez correspondiente de la Corte Nacional de Justicia, porque aquí vemos que es un caso que tiene fuero de Corte Nacional, las medidas cautelares correspondientes, que pueden ser aquellas que son privativas de libertad o aquellas que no son privativas de libertad, como es una prohibición de salida del país, la presentación periódica, etcétera, etcétera, etcétera. La gran particularidad de este caso es que varios de los funcionarios se encuentran, o exfuncionarios se encuentran fuera del país. Y ahí viene la primera complejidad, porque si tú vas a dictar una orden de prisión preventiva, supongamos, en contra de Moreno y sus familiares, si es que están fuera del país, ¿cómo tú puedes ejecutar esa orden? Yo no diría uno más de los casos que están en situación de impunidad. Pero aquí hay dos elementos importantes. El primero, que existen convenios de asistencia penal entre Ecuador y Paraguay, por lo tanto podrían, de ser el caso, traerlo al ex vicepresidente para que cumpla la prisión preventiva en territorio ecuatoriano, o en el caso, si es que en la formulación de cargos se presentan, en este caso, todos aquellos elementos que permitan una medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva, con una presentación periódica en la embajada o lo que fuere, o de manera telemática, bueno, de alguna forma se podía evitar este tema. Pero algo que también es necesario indicar es que estos delitos, de acuerdo a la Constitución y el COIP, pueden ser juzgados en ausencia. En tal virtud, si es que se dictara la prisión preventiva y Moreno no cumpliera esa medida cautelar y eventualmente ni siquiera asista a la audiencia de juicio, podría ser juzgado en ausencia y tener una sentencia. El gran problema aquí es si es que en efecto ya una vez juzgado en ausencia se puede cumplir dicho fallo, y obviamente si es que el país paraguayo va a extraditar al exmandatario para que venga a cumplir su sentencia en territorio nacional. Doctor Benavides, los saludo, Eduardo Peña, gracias por venir a Punto de Orden. Mi primera pregunta es, la fiscal también se queja de que le han mandado 19 cartitas a los chinos para que respondan sobre estos sobornos, supuestamente, o que están investigando por 76 millones de dólares, y la China se han hecho los suecos, no le han contestado nada. ¿Hay alguna manera de que el gobierno pueda, o que la fiscalía pueda de alguna manera cruzar el brazo al gobierno chino para que mande pues la información de cómo fluían esos billetes en sobornos y a qué cuentas iban, a qué personas beneficiaban? Un cordial saludo, estimado Eduardo. De lo que ha dicho la fiscal general del Estado es que se han ejecutado sendos requerimientos a varios países, principalmente aquellos que son considerados como paraísos fiscales. Por otro lado, se ha hecho algún requerimiento para saber cómo se articulaba esta presunta red de corrupción, cómo era el flujo del dinero y cómo era la forma en el cual circulaba entre los involucrados. Sin embargo, como usted bien señala, Eduardo, el gobierno chino no ha entregado, la administración de justicia china no ha dado esas facilidades que permitan evidenciar si es que en efecto se ha utilizado el sistema financiero chino, se ha utilizado algún tipo de sociedad china que justamente haya permitido que se dé esta presunta trama de corrupción. Habría que revisar si es que en efecto existe algún tipo de acuerdo de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la República Popular de China, y de esa manera poder obtener esa información. Ahora, de lo que entendemos, varios de los ciudadanos chinos que están siendo objeto de esta formulación de cargos son funcionarios públicos, y parecería que por ahí va el tema de tratar de, en este caso, proteger a esos personajes. Si bien es cierto, la fiscalía podría insistir e inclusive
por solicitud del fiscal, el juez que va a llevar a cabo esta causa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero obviamente esto ya dependerá de la voluntad que tenga la República de China, efectos de poder coadyuvar en el esclarecimiento de estos hechos. Otra cosita más antes de que se nos acabe el tiempo. El presidente Correa era el presidente en esa época y parecería que también fue el que firmó la orden de asignación de la central. ¿Podría ser involucrado el expresidente Correa, ya que en su mandato fue pues que se licitó y se contrató esta famosa central hidroeléctrica que ciertamente tiene problemas hoy? Sí, a ver, respecto de aquello, es importante tomar en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos es que en esta primera parte del proceso penal, que es la instrucción fiscal, evidentemente se van a realizar otro tipo de diligencias y, de ser el caso, la fiscal general del Estado podría encontrar algún otro tipo de persona que debería ser imputada de este delito. Y evidentemente eso supondría que la instrucción fiscal pueda durar mucho más de los 90 días que dice actualmente el COIP cuando se manda este primer listado, llamémoslo así, de 37 nombres. Por otro lado, vemos que, si bien es cierto, esto fue realizado dentro del periodo presidencial del expresidente Rafael Correa, lo que se está en este caso investigando y que se pretende sancionar es la red de corrupción en la cual el gobierno chino, a través de funcionarios chinos, empresarios chinos, con la anuencia de ciertos funcionarios ecuatorianos, articularon algunas gestiones para que esta contratación sí pueda darse para Sino Hydro. Entonces veríamos que al menos el primer indicio que se tiene, o al menos elemento de convicción que ya se tiene, es que en efecto el expresidente Morenos habría sido el que hizo la gestión necesaria para que se pueda dar este tipo de contratación. En el momento que el ex vicepresidente de esa época, luego presidente Moreno, hizo las gestiones, y si se prueba, como pretende la fiscal, que recibió 76 millones de dólares por lo menos para la asignación, esos 76 milloncitos pueden haberse repartido de diferentes maneras. También en la investigación los ecuatorianos nos vamos a enterar de quiénes son los beneficiarios de todo este reparto. Me imagino que es público el proceso. Así es, estimado Eduardo. En este momento el proceso es público y estamos en una etapa procesal penal. Y en tal virtud, no solo se podría conocer quiénes fueron los que hicieron estas gestiones y se beneficiaron, sino también aquellos que indirectamente también pudieron haber sacado su tajada de este esquema de sobornos que según se calcula son 76 millones de dólares, y eventualmente también se sepa cuál fue la ruta del dinero, no solo para tratar de disimular dónde iban a hacerse los depósitos, las transferencias, sino también de otro tipo de beneficiarios a partir de estas cuentas. Y una última aclaración, esta lista de 37 personas podría tener también personas que eventualmente no tenían vela en el entierro, que sin embargo han sido nombradas en el proceso investigativo, pero que podrían resultar inocentes, es decir, no tener nada que ver con el proceso, o los que están nombrados ya tienen algún tipo de responsabilidad y por eso la fiscal los involucra. Bueno, eventualmente quienes están en este listado de 37 personas presuntamente pueden tener algún tipo de responsabilidad en el cometimiento de este delito. No obstante, recordemos que en el proceso penal, antes de ir a la fase de juicio, se debe en este caso establecer en efecto quiénes van a ser llamados a juicio o aquellos en los cuales se emitirá un dictamen abstentivo, ya que en esta primera parte del proceso penal se podría decir, si bien es cierto, podía existir una sospecha e investigado de mejor forma, y eventualmente existe un dictamen abstentivo para que no sea llevado a una audiencia de juicio. En tal virtud, tranquilamente, de los 37 nombres, bien se podrían sumar más,
o en su defecto se podrían restar de cara a una audiencia de juicio donde ya se vaya a imponer una condena. André Benavides, constitucionalista, muchísimas gracias por haber venido a Punto de Orden. Vamos a ir a un corte comercial. Bueno, gracias. No sé si quieras despedirte, Andrés. Un abrazo, Andrés. Muchas gracias. Un gusto.